el suicidio y las prácticas de autolesión entre jóvenes estudiantes. Una realidad dolorosa que atraviesa silenciosamente a muchas de nuestras escuelas, especialmente en contextos urbanos y periféricos. Pero especialmente no quiere decir que sea una cuestión social o económica, porque la salud mental nos afecta a todos. No entiende de niveles, no entiende de lo económico, sino que tiene que ver con todo lo que nos afecta y nuestra sensibilidad emocional. Hoy vamos a hablar con alguien que es investigador, doctor en educación, licenciado en Ciencias de la Educación, docente de la Cátedra de Sociología de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Estamos hablando de Ezequiel Exapu. Hola Ezequiel, Mariana Márquez te saluda. Bienvenido a Asuntos Docentes. Hola Mariana, ¿cómo estás? Un gusto conversar con ustedes. Gracias por la invitación y bueno, por el espacio para hablar de estos temas que son tan importantes para abordar en las escuelas también. Sí, son complejos y te digo que nos preguntan mucho. Hace rato queríamos hablar de esto. También es un tema muy, muy delicado, muy complejo de donde lo miremos, pero es algo que nos afecta directamente. Te cuento, Ezequiel, así como docente tuve la desgracia de pasar 3 veces por una situación así, en escuelas donde trabajo, con estudiantes que son los míos, donde formamos un vínculo y voy a referirme a una estudiante en especial, porque me quedó muy marcada, que era como la alegría del aula. Si pensabas que algo así podía pasar, era inimaginable. Era como un cascabel, era con quien más llamaba la atención en el aula, las risas, las payasadas, la alegría. O sea que a veces empecé a entender desde lo que pasó con ella que a veces no se dejan ver, no se muestra eso que atraviesan, o se ponen una coraza o no dan pistas de que algo pueda suceder, por lo menos para los docentes que estamos con ella, y no en la situación familiar, diaria, cotidiana, pero sí estamos compartiendo y generamos un vínculo y los vemos cómo son con el resto y cómo son con nosotros. ¿Esto a veces sucede? Bueno, sí, vos ya lo estás nombrando, digamos, sería imposible decir que esto no sucede. Mira, para nosotros las situaciones relativas al suicidio siempre están vinculadas y emparentadas a una cuestión emocional, ¿no? Nosotros hablamos para referir a este tipo de situaciones, hablamos de un dolor social que afecta a las y los jóvenes. Bueno, por supuesto que puede haber distintas maneras de transitar este tipo de sufrimiento, este tipo de padecimiento, a veces más en silencio, a veces más compartiéndolo, a veces demostrándolo más, a veces escondiéndolo o dejándolo, digamos, en un costadito guardadito, pero bueno, siempre este tipo de situaciones para nosotros están emparentadas con este sentido, ¿no? Esta forma de esta trama afectiva que a veces está asignada por el dolor social y en esos casos cuando no se puede tramitar o no pueden ponerlo en palabras o no pueden ponerlo en diálogo, termina derivando en situaciones de violencia contra el propio cuerpo, ¿no? Que puede ser a veces un suicidio, un intento de suicidio, una autolesión o algún otro tipo de práctica que busque herir o lastimar el propio cuerpo. Y Ezequiel, ¿cómo surge la necesidad de investigar las autolesiones y el suicidio en el ámbito escolar? ¿Cómo te surgió? ¿Cómo surge esto? Mira, es una buena pregunta. Nosotros hace varios años que trabajamos en un equipo de investigación que aborda la cuestión de las violencias en la escuela secundaria. A partir de nuestro avance y de nuestro desarrollo en el trabajo empezamos a notar que siempre que hay una situación de violencia hay
una emoción o varias emociones, ¿no?, que están involucradas. No podíamos dejar de pensar la violencia por fuera de lo emocional, pero cuando empezamos a hacer un trabajo de campo hace unos años, preguntando sobre cuestiones vinculadas a la violencia, hacia los cuerpos, en estudiantes de secundaria de la provincia de Buenos Aires, bueno, empezamos a escuchar y hablar de violencia contra el propio cuerpo, de autolesiones, de situaciones relativas al suicidio, ya sea intentos de suicidio, suicidio consumado. Era la época, no sé si te acordás, hace ya unos cuantos años, de un juego que había surgido por internet, Sí. que era el de la ballena azul, Sí. que había que ir cumpliendo distintos desafíos, entre Un los reto. cuales estaban distintos retos. Eran un montón de retos, ya no me acuerdo exacto el número, Sí. eran 50, no sé, y entre los cuales había algunos que implicaban lesionarse el propio cuerpo, y el último era el suicidio. Y a partir un poco de esa situación y de estos relatos de las y los estudiantes, es que empezamos a notar que más allá de violencia simbólica, violencia física contra un otro, o ese tipo de violencias, teníamos también que empezar a trabajar y abordar la cuestión de las violencias contra el propio cuerpo, porque era un tema que empezaba a surgir y a estar presente entre las y los estudiantes. Así que un poco desde ese lado es que surge Claro. la necesidad, ¿no?, a partir de la propia voz de las y los estudiantes. ¿Y qué hallazgos más significativos encontraste al escuchar a los jóvenes de las escuelas, de las diferentes escuelas urbanas, periféricas, o de las escuelas donde entraron en esto de la investigación? Sí, nosotros ya a lo largo de la investigación, digamos, yo hice mi investigación doctoral en 2015, y de ahí en adelante empezamos a trabajar y a profundizar en el equipo también cuestiones vinculadas a esto. Lo primero que te comentaba es que la violencia contra el propio cuerpo es un fenómeno social. Para nosotros, si bien puede estar o no emparentado con algún trastorno mental o con alguna, digamos, no sé, alguna patología particular, nosotros vemos muchas veces que quienes se incurren en este tipo de prácticas no necesariamente tienen digamos, una cuestión exclusivamente mental, sino que hay algo muy fuerte de lo social, no mucho más allá de lo individual, que tiene que ver con la relación que establecen con los demás, con los soportes afectivos que ellas o ellos puedan establecer con un par, o con un adulto, o con una institución, con este sentimiento de dolor social, ¿no?, que por detrás lo que nosotros observamos es que hay una trama emotiva, ¿no? No podemos hablar de un sentimiento, una emoción que sea la que está detrás de esto. Ellos te relatan y ellas te relatan situaciones de falta de reconocimiento, de falta de respeto, de culpa, de miedo, de vergüenza. Esta idea, la que aparece muchísimo, por ejemplo, entre las y los jóvenes, es la sensación de invisibilidad, ¿no? Ellas y ellos se sienten de alguna manera invisibles frente a los demás, no se sienten escuchados, y bueno, cuando este tipo de situaciones empiezan a ser las que priman en las trayectorias de las y los jóvenes, bueno, y no hay formas de, como te decía antes, ¿no?, de tramitarlo, de ponerlo en palabras, de dialogarlo, empiezan a buscar estrategias de restitución subjetiva, decimos nosotros, ¿no? Sí. Que son estrategias o formas de sentirse vistos, formas de sentirse personas, no sé, de sentirse reconocidos por el otro. Y bueno, entre tantas estrategias, llamar la atención, no sé, hacer chistes puede ser una. Cuando todo eso no funciona, bueno, a veces se buscan estrategias más extremas que tienen que ver con esta violencia contra el propio cuerpo, ¿no? Sí. ¿Y qué entienden los estudiantes por la autolesión? ¿Qué sentido le dan ellos a esas prácticas? ¿Ellos mismos qué sentidos le dan? Mira, nosotros para pensar en relación a las autolesiones, específicamente la forma de autolesión que más aparece en los relatos de las y los estudiantes tiene que ver con los cortes, ¿no? Con la producción de cortes, a veces en brazos, en las muñecas, en
la ingle, bueno, en distintas partes del cuerpo, por lo general, lugares que están más escondidos, digamos. Sí. Y nosotros, para pensar en este sentido, establecemos una relación entre el dolor físico y el dolor social. Lo que nosotros vemos es que las y los jóvenes identifican un dolor, digamos, social o mental. Ellos hablan de un dolor mental, un dolor de adentro, un dolor de la cabeza, que se contrapone a un dolor físico, ¿no? Nadie va a negar, yo siempre digo lo mismo. Yo me corto con una hoja y siento un dolor tremendo, estoy llorando 3 días seguidos y me corto la yema del dedo con una hoja. Entonces nos preguntamos de alguna manera cómo un estudiante se produce a sí mismo un corte, ¿no? ¿Y qué pasa con ese dolor físico? Y encontramos que ese dolor físico tiene una función de, digamos, de alivio o a veces de reemplazo o de control en relación al dolor social mental. Ellos te relatan el dolor de la cabeza está siempre, es constante, y es un dolor que parece estar todo el tiempo ahí, no termina. Sin embargo, el dolor físico se va en algún momento. Vos te produces un corte y después de un rato deja el dolor, digamos, es menor, que lo puedes curar, tiene un inicio y tiene un fin de alguna manera determinado el dolor físico. Sin embargo, el dolor mental, el dolor psíquico, el dolor social que hablamos nosotros, está constantemente ahí. No hay algo de la temporalidad. Después hay una idea de sensación de control también muy fuerte en esto, ¿no? Esta idea de sentir que pueden decidir cuándo realizar un corte, cuándo no realizarse un corte, y esto también tiene esta idea de sentir, o hablamos a veces de una ilusión de control, ¿no? De parecer que tienen el control sobre algo, cuando no tienen el control sobre cómo los tratan en la casa, cómo los tratan en la escuela, o cómo se sienten, digamos, en esos vínculos. Bueno, por lo menos tienen el control sobre su propio cuerpo, ¿no? Es como el último lugar que les queda para ejercer una idea de control. Y después hay una idea muy fuerte también de restitución de sentido, ¿no? De búsqueda, de restitución subjetiva, ¿no? Ellos relatan, no sé, una estudiante decía que se cortaba para sentir que seguía viva, ¿no? Esta idea de... Terrible. Sí, tremendo, pero bueno, de alguna manera, en las autolesiones nosotros lo que encontramos es una búsqueda de sentido, una búsqueda de hacer una prueba, ¿no? Contra el destino, contra, no sé, el universo, como contra lo que quiera, y decir, bueno, si yo sobrepaso esta prueba, y yo me corto y me curo y continúo adelante, bueno, significa que entonces tiene sentido mi vida, tengo que seguir vivo. Así que hay ahí un fuerte, digamos, una lectura, componente de... Sí, decime. Una lectura, te digo, de que eso va a determinar si vas a seguir o no. Sí, no es tan inmediato ni tan consciente, ¿no? No está literal, digamos. Pero de alguna manera hay una búsqueda de sentido, una búsqueda de... Otra cuestión que relatan, por ejemplo, es que cuando se cortan, entonces la familia o los amigos o la escuela misma los va a mirar, ¿no? Y les va a prestar atención, van a estar ahí para cuidarlos. Este cuidado, esta atención, esta necesidad de una mirada de un otro para constituirse subjetivamente, bueno, es la que buscan a veces a partir de los cortes, ¿no? Esto de buscar la atención del otro y nada, y entonces este sentido, ¿no? De vivir a través de la mirada de los demás también. Claro. Y estas formas de este control del que me hablabas, estas formas de violencia contra el propio cuerpo, ¿tienen vínculos con las condiciones sociales, familiares o escolares? Bueno, mira, para nosotros hay
digamos, las situaciones de autolesión y los suicidios no son exclusivos de un sector social, de ninguna manera. Sí. No es que solamente se suicidan o se producen autolesiones estudiantes de determinado sector social o de determinado grupo, no sé. Sí, lo que nosotros sostenemos es que muchas veces las condiciones sociales, las condiciones materiales, las condiciones simbólicas, bueno, son otro elemento más que suma a esta falta de, o a esta dificultad para encontrar un sentido a la vida, para proyectar un futuro. No, muchas veces aquel estudiante que se ve agobiado por su presente, por un presente que no le muestra, ¿no? Ninguna esperanza de futuro, y bueno, es más proclive a caer en este tipo de prácticas, ¿no? Incurrir en este tipo de estrategias para buscar esta restitución subjetiva de la que hablábamos hace un ratito. De nuevo, no significa que esto sea exclusivamente de un sector social, ni que sea más o menos, no tenemos tampoco estudiado eso para nada. Sí, lo que nosotros podemos argumentar es, bueno, ciertas desigualdades estructurales, ciertas desigualdades vitales que afectan las trayectorias de los estudiantes, bueno, son otro elemento más. Y sumado a esto también la posibilidad de muchas veces de pedir o de encontrar ayuda, la mirada del otro. Ahí hay muchas cuestiones también presentes, la posibilidad de obtener recursos para, no sé, digamos, poder tratar ciertas situaciones. Son todas cuestiones que van influyendo, que no están estrechamente vinculadas o exclusivamente vinculadas a un sector social o a una capacidad económica, digamos. Pero sí, para algunos sectores, algunas cuestiones de estas son más fáciles o las tienen más a mano que para otros que tienen que salir a buscarlas. Ezequiel, ahora como mamá, soy docente, soy mamá, cuando sucede algo en la escuela así, ¿cómo se trabaja con el resto de los compañeros? Porque me tocó atravesarlo como madre y es muy doloroso, y la escuela también acompaña este proceso de los que están en el aula, de los que siguen estando. ¿Cómo se trabaja con ellos? Sí, entiendo que te referís a una situación de suicidio consumado, digamos, ¿no? Sí. Porque distinto sería el trabajo en cada una de estas situaciones, ¿no? Claro. Para empezar, uno o la escuela debería preocuparse por distintos momentos que involucran estas situaciones, ¿no? El primero es el antes. Por supuesto que abordarlo desde antes no implica que esto nunca suceda o que no pase, pero siempre hay que tener en cuenta que hay un antes y hay una categoría que se llama prevención específica, que a mí me parece muy interesante, porque muchas veces podemos estar trabajando o realizando acciones en la escuela para fortalecer la autoestima de las y los estudiantes, para tratar de ayudarlos a tramitar las heridas sociales. Sin embargo, no sabemos cuándo estamos de alguna manera previniendo algún tipo de estas situaciones o no. Sí. Pero bueno, ese es el primer momento que es, creo yo, uno de los para la prevención, de los más importantes de todos. Sí, para abordar la prevención, ¿no? Trabajar con las y los estudiantes en relación a cómo los vemos, cómo los miramos, eso me parece que es fundamental. Sí, mira, ahora hago un apartado porque ayer, justamente en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, se trabajó sobre la violencia de género y se convocó a las familias y se armaron debates muy lindos, trabajaron con los niños. Yo estoy en escuela primaria, en secundaria, bueno, estoy en diferentes niveles y me tocó en la primaria y bueno, también trabajar en la prevención es fundamental en todos estos casos. Sí, tal cual. Es complejo trabajar la prevención en para situaciones de suicidio o de autolesión, porque tenés que, de alguna manera, digamos, ver de qué manera uno lo trabaja. Me parece que ahí a lo que hay que apuntar es a esto de fortalecer las trayectorias de los estudiantes, digamos, preocuparse porque ellos se sientan reconocidos,
porque uno como docente o como directivo o preceptor o del rol que le toque, devolverles una mirada de confianza, de posibilidad, que en la escuela vean un lugar de contención, ayudarlos a establecer soportes afectivos, ¿no? Establecer lazos significativos, bueno, todo esto a través de distintas formas de intervención pedagógica, la escucha sin emitir juicio de valor, también es muy importante. Ellos reconocen esto a veces de que, bueno, sí, me preguntan cómo estoy, o me dicen, pero a nosotros nos decían hace poquito en una entrevista, te tiran la genérica, ¿no? Como esto de, bueno, te dicen, y bueno, es común en los adolescentes que pase esto, no, bueno, ya se te va a pasar, y bueno, para ellas y para ellos esto es algo muy singular, es la característica y la dificultad también que tienen este tipo de situaciones, ¿no? La singularidad. Sí. Después, Sí. bueno, ¿cómo abordarlo cuando ocurre un caso o una situación de suicidio en la escuela? También hay que leer, hacer una lectura de la situación, de la singularidad y la particularidad de la situación y elegir la estrategia más conveniente. Hay múltiples. Lo que sí te puedo decir y asegurar es que es importantísimo estar presentes con los estudiantes, buscar ayuda interdisciplinaria también para poder abordar estas temáticas. Digamos, la escuela no tiene o no tendría por qué estar sola tampoco para afrontar este tipo de situaciones. Estar atentos a qué pueda pasar a los estudiantes, esta idea de la culpa, el dolor que produce también una situación del banco vacío, ¿no? Sí, eso. Del espacio vacío del aula. Bueno, cómo abordar eso y cómo desde la escucha, desde la contención, desde estar presentes, bueno, cómo ir abordando eso según la singularidad de cada caso. ¿Y cuál sería el protocolo? ¿Hay protocolos? Bueno, eso depende de las jurisdicciones, ¿no? Hace un tiempo nosotros estuvimos trabajando, pero hace varios años ya, en una guía general de orientaciones, que ahí, bueno, más que protocolo, era una guía de orientación de cómo proceder. También el protocolo es distinto si la situación ocurre dentro de la escuela, ocurre fuera de la escuela. Eso habría que analizar, digamos, en cada jurisdicción cuál es si hay, si rige algún tipo de protocolo. Pero bueno, más allá de eso, me parece que lo importante también es esto de pensar cómo contener a las y los estudiantes, digamos, que más allá de si, no sé, cerrar la escuela, no cerrar la escuela, tener a los estudiantes adentro, llamar a cierto gabinete o buscar, digamos, este trabajo en red que tiene que realizar la escuela en conjunto con otras organizaciones civiles. Bueno, digamos, más allá de eso, preocuparse y ocuparse de cómo contener a las y los estudiantes en caso de que este tipo de situaciones ocurran en alguna escuela. Sí, sí, sí. Y sobre el acompañamiento y la prevención, ¿qué estrategias Ezequiel de abordaje respetuosa y afectiva propone el estudio? ¿Cómo se puede trabajar en red en las escuelas, con la salud mental, con la familia, con la comunidad, para acompañar a los estudiantes? Sé que es muy largo lo que te dije, pero es así, es todo, es la escuela, es la familia, es la comunidad, es la salud mental, todo en función de acompañar a los estudiantes. Tal cual. Sí, me parece que para empezar, entender que es una problemática que nos afecta a todos y todas, no solamente a los estudiantes. Esto involucra a las familias, involucra a los responsables de las y los estudiantes, involucra también a no sé, digo, otros organismos o organizaciones civiles que puedan, no sé, desde el contacto con el hospital o la salita que tengan más cercana. Bueno, hay un montón de programas también según cada jurisdicción que abordan y que trabajan estas temáticas en conjunto, que pueden ser abordadas desde la ESI, desde salud, desde distintos programas o distintos abordajes. Me parece que la primera clave es entender que
esto es algo que nos compete a todos. Segundo, lo que te venía mencionando, me parece que en el interior de la escuela y para con los estudiantes lo importante es siempre, y esto no es solamente en una clase o en una actividad, es algo que deberíamos, y que muchos se esfuerzan por sostenerlo, pero es esto de mirar, digamos, a los estudiantes desde un lugar de reconocimiento, ¿no? Desde un lugar de posibilidad, de sentir realmente que los estudiantes pueden devolverles la idea de una escuela como un lugar de posibilidades, ¿no? Esto de propiciar la escucha, establecer lazos significativos. Estas son no sé, de alguna manera las características. Yo no sé si hay una receta específica, sí, o una actividad concreta. No. Depende mucho de eso, de el espacio, de la circunstancia en que se da, las circunstancias, si hubo alguna situación previa o no. Bueno, todo esto, digamos, trae aparejado. Lo que sí es importante es que lamentablemente estas situaciones afectan a las y los estudiantes, y la escuela entonces tiene que recoger el guante, pero me parece que algo importante, nosotros hace un tiempo, en 2022, realizamos una encuesta a 4.400 más o menos estudiantes de escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires, y casi el 70% expresaban que eran felices en la escuela. En otra pregunta, cuando les preguntábamos si se sentían bien en la escuela, el 86% afirmaban que eran felices la mayor parte del tiempo, muy a menudo o todo el tiempo en la escuela. Algo que uno puede decir, bueno, los estudiantes no quieren ir a la escuela, o no les gusta estar en la escuela, sin embargo, reconocen a la escuela como un lugar de cuidado. Una anécdota también en relación a esto, porque también otra cuestión que se dice y se habla es que, bueno, van y se cortan en la escuela, o van y realizan ese tipo de actos en la escuela. Entonces la escuela es un lugar que propicia la violencia. Sin embargo, cuando vos hablas con las y los estudiantes, notás que es totalmente lo contrario. Si ellos se realizan un corte en la escuela, es para que alguien los vea, es porque sienten que en la escuela va a haber un adulto que los va a mirar, que los va a cuidar, que los va a atender, ¿sí? Algo que puede ser que no pase fuera de la escuela. Entonces relatan distintas situaciones donde de alguna manera manifiestan esto, ¿no? Del lugar de la escuela como un lugar donde se sienten cuidados, donde se sienten protegidos, ¿sí? De entender a la escuela como refugio. Eso es lo que tenemos que tratar de apuntar y de seguir, digamos, contagiando entre las y los estudiantes, sí, para que la escuela sea un refugio para ellas y ellos, y bueno, puedan buscar y pedir ayuda lo antes posible ante este tipo de situaciones, allí en la misma escuela, ¿no? Sí, acá nosotros tenemos la columna de María Beatriz Greco y habla siempre de la amorosidad de la escuela. Que la escuela sea amorosa siempre. Lo que siempre tiene que estar es la escucha activa, y lo que no puede faltar es la escucha institucional en todos los casos. Es muy difícil y es complejo, pero es necesario. En tiempos en que la violencia contra el propio cuerpo se vuelven gritos mudos del alma, es urgente que las escuelas vuelvan a ser un lugar de palabra, de cuidado y de presencia. Hablar de suicidio en las aulas no es alarmar, es nombrar para acompañar, es mirar para sostener, es escuchar para sanar. Me parecía que esto puede dar el cierre a esta conversación, porque como decía Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y quizás también ayuda a seguir en él estas palabras hoy de Ezequiel Etsapu, que nos vino a hablar de esto tan complejo que sucede en nuestras aulas, que es el suicidio y la autolesión. Gracias, Ezequiel, por estar en Asuntos Docentes. Te vamos a volver a convocar para este o para cualquier otro tema. Dale, muchas gracias a ustedes por el espacio. Te mando un abrazo. Otro para vos. Y pasó por Asuntos Docentes Ezequiel
Etzapu, que es investigador, doctor en educación, licenciado en Ciencias de la Educación y docente de la Cátedra de Sociología de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.